largo como este, sobre todo en un tiempo de tanta dificultad para escribir y de tantas limitaciones para escribir. Desde luego, las cosas no estaban como antes. Cuando Lucas escribe, ya hay amago de tormenta para la iglesia cristiana. El imperio romano ya se ha hartado de los judíos y el cristianismo está vinculado al judaísmo, porque quienes lo comienzan son judíos y quienes lo proclaman son judíos y los apóstoles son judíos y los dirigentes de la iglesia de los primeros años de la historia de la iglesia eran judíos. Ellos controlaban, ¿no? O sea, ellos decidían quién podía entrar y quién no entraba. Ahora, un imperio que está harto de los judíos y que los judíos le han creado tantas dificultades y tantos problemas a tal punto que para el año 70 hay que destruirle toda la ciudad y hacerse la ruina por lo molestosos que son, pues ya y sencillamente Lucas tiene que tener unos propósitos claros. Y dentro de los propósitos que Lucas tiene al escribir esta historia, es demostrarle a este individuo que está en una posición bien alta en el imperio, decirle, yo te voy a refrescar históricamente cuál fue la relación del cristianismo en sus inicios con el imperio romano. Y a mí me hace un sentido eso extraordinario. ¿Por qué? Porque Lucas le cuenta precisamente a Teófilo que entre los cristianos, desde el tiempo de Jesús, entre los cristianos desde el inicio, desde el momento de Jesús, los romanos siempre tuvieron empatía con el Evangelio. De hecho, cuando Pedro predica el Evangelio en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, ¿a quién acusa de haber matado a Cristo? Ustedes, los judíos, mataron al Señor. Ustedes mataron al autor de la vida. Es decir, Lucas tiene como propósito en este documento de Hechos decirle al imperio de Roma a través de Teófilo, mira, si ustedes tienen mucho coraje con los judíos, ¿verdad? Nosotros acá somos otra cosa. Nosotros no somos de la misma religión del judaísmo. De hecho, a nuestro Cristo lo mataron los judíos. Es más, Pilato quiso defenderlo. El imperio romano quiso defenderlo. Y de hecho, en todo el procedimiento que Lucas hace del testimonio de Pablo, siempre el imperio romano está protegiendo a Pablo. Y ahí es donde Lucas empieza a desarrollar su tesis, que para mí es la intención del libro. La intención del libro, desde luego, es presentarle el Evangelio a Teófilo, pero no es meramente presentar un Evangelio para que Teófilo se convierta, si ya es amante de Dios. Es que Teófilo tenga los argumentos necesarios y contundentes en la esfera donde está, para que le haga saber lo que es la verdadera historia de la fe cristiana al imperio romano. Cuando uno lo ve desde esa óptica, uno dice, óyeme, este libro tiene un valor extraordinario, porque es un hombre que le está diciendo, mira, tú eres amante de Dios, tú eres amante de este Evangelio, tú eres amante de nuestra fe, pero yo te voy a dar la historia que tú una vez la conozcas, te va a servir, ¿para qué? Para en la esfera donde tú estás puedas defender la causa de nuestra fe. Y comienza a dar una serie de citas. Vámonos al libro de los Hechos y vamos a ver Hechos 13, versículo 12, para que usted vea la cortesía
¿verdad? La cortesía del imperio por los cristianos. Al ver, Hechos 13:12, al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado. Es decir, un gobernador del imperio romano cree al evangelio. Óyeme, chico, eso es una buena evidencia que tú debes tener para cuando hablen mal de nosotros en el imperio romano. Diga, oye, no, mira, cuando esto comenzó, hasta la gente nuestra creía. En Hechos 18:12, lo están poniendo en la pantalla, dice, mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Pero es precisamente, vete al verso 13, ve al verso 13. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. ¿Qué le está diciendo? Nosotros somos diferentes. Nosotros no somos como los judíos. A los judíos se les acusaba de revoltosos, de problemáticos, porque los judíos no solamente tienen orgullo de su fe, sino que tienen orgullo de sus sectas. Y los fariseos y los escribas tienen problemas, y los saduceos tienen problemas. O sea, no solamente en ellos hay ese orgullo religioso para la gentilidad, sino que entre ellos mismos hay problemas dentro de sus sectas. Ahora, por el otro lado, mire qué interesante, en el capítulo 16 y en el verso 35, y obviamente no podemos seguir citando porque nos quedaríamos aquí. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Es decir, el imperio romano fue amigo de los apóstoles de la iglesia primitiva. Eso tiene una intención muy, muy clara. Es decirle a Teófilo, te estoy dando la información, porque si hay una mala imagen de los cristianos por causa del judaísmo, esa imagen, ¿verdad? Yo te la quiero clarificar. Y para los que anotan, en el capítulo 19, verso 31, en el capítulo 18, verso 24, y en el capítulo 19 y verso 37, y en el capítulo 23 y verso 29, y en el capítulo 25 y verso 25. O sea, que hay bastante evidencia para sostener la tesis de que Lucas está escribiendo un documento para dejar para la historia una buena imagen de la cristiandad frente al imperio romano. Por eso es tan detallado. Ah, desde luego. Él va a entrar en detalles como nadie entra, porque esa es su intención. Ahora bien, este documento como defensa para los cristianos ante Roma muestra a un evangelio universal, contrario al evangelio de los judíos, o a la religión judía, perdón, porque en la religión judía solamente se salvan ¿quiénes? Los judíos. Ese fue el gran problema. Ese fue el gran problema. Y que entraba judío. Judíos ahí. Y si otro era, sí, tenía que hacerse judío. Tenía que hacerse judío. Si no, o sea, si tú te quieres salvar, tienes que hacerte judío. Entonces, ante eso, mire lo que hace Lucas dentro de este documento. Dice, mira, nuestra fe cristiana no es como la fe de los judíos. En nuestra fe, nosotros le predicamos a los samaritanos. Felipe fue a Samaria. Esteban predicó un evangelio universal. Y precisamente por predicar un evangelio universal, a los judíos les dio coraje. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon. Pedro, que es uno de los líderes prominentes de la iglesia, el Espíritu Santo lo mandó para la casa de Cornelio, un gentil, y después los regresa para pelear a favor de los gentiles para que entren. El cristianismo es distinto al judaísmo.